Muy buenas, soy Alejandro, soy fisioterapeuta y en este vídeo pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Performance Index, que en definitiva es un clúster de test que está incluido dentro del UNOVA, un dispositivo del que hablaremos, el cual pues nos va a permitir evaluar en profundidad la condición física de los pacientes en su rehabilitación o readaptación a la competición deportiva. ¿Vale? UNOVA cumple muchas funciones, entre ellas abarcar pacientes neurológicos desde la esfera de la traumatología, y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser pues orientar un poquito esa función, esa práctica en esa dirección, en la de la medicina deportiva. Os animo a que veáis los otros vídeos si vuestro interés reside en ver cómo funciona en la evaluación de rodilla o cómo funciona la evaluación del riesgo de caídas. Ya tenemos subidos esos vídeos en nuestro canal. Y pues nada, antes de empezar a hablar sobre el proceso de evaluación, aunque es un vídeo que ya hemos compartido, me gustaría compartir lo que es el UNOVA para tener las bases, a partir de lo cual vamos a explicar toda esa función de evaluación que vamos a hacer en el deportista. Bueno, ese dispositivo es el UNOVA. Podríamos decir que es un posturógrafo dinámico que a nivel de tratamiento y de evaluación cumple muchas funciones. Y no solo es un posturógrafo dinámico, ya que nos permite llevar a cabo múltiples ejercicios de fuerza y de control de tronco, entre otras cosas. Lo que veis ahí es un sensor que se va a colocar a nivel del tronco. Si nosotros vamos a evaluar esas compensaciones de tronco y ese control de tronco, o en cuádriceps, que lo vamos a ver más adelante, si vamos a evaluar ejercicios tales como sentadillas o zancadas. En este caso, pues estamos viendo que el paciente está sentado en la silla, que también es robotizada y nos podría facilitar diferentes tipos de inestabilidades y o resistencias. Y bueno, aquí en este otro caso pues vemos la sandalia con el fijador de rodilla, con el que nosotros evitamos compensaciones, cualquier tipo de compensación de rodilla, y podemos llevar a cabo tanto ejercicios isométricos, isocinéticos o isotónicos, así como movilización pasiva, ¿vale? Que sería lo que se está dando en este caso. Esto es interesante para la rehabilitación desde el tobillo y aquellos objetivos, ¿no?, que giran en torno a aumentar rango articular, aumentar fuerza y reducir edema y dolor, pues sería un criterio de indicación para el uso de este tipo de abordaje. Aquí estamos planteando un ejercicio un poquito más exigente en el que pues, el coche se mueve desplazando nuestro centro de masas y la plataforma es inestable. Entonces tenemos que evadir los obstáculos buscando las banderas y bueno, como estos ejercicios tenemos muchos ejercicios, hay más de 100 ejercicios y se pueden parametrizar en diferentes dificultades. En este caso, pues podríamos plantear como objetivo el cargar hacia la pierna más afectada o lesionada, o promover pues ese trabajo de equilibrio una vez determinado si el problema subyace en el sistema somatosensorial, vestibular o visual, que normalmente para este tipo de pacientes pues va a ser eminentemente el sistema somatosensorial. Y bueno, aquí podemos ver pues un poco todas las aplicaciones, todas las regiones que abarcan, ¿no? Rodilla, tobillo, cadera, tronco y estímulo vestibular y cognitivo, que en este caso no procede tanto. Y aquí estamos viendo un ejemplo de diferentes tipos de inestabilidades que podemos encontrar. Inestabilidad elástica, que sería pues el equivalente, algo parecido a estar encima de un BOSU, ya que nos ofrece una resistencia similar a volver otra vez al centro. La inestabilidad fluida, que consiste en, pues bueno, cuando nos vamos hacia una dirección nos va a frenar esa aceleración, pero también nos va a frenar el volver, como si fuese un fluido. Y la propioceptiva, que es la más inestable de todas, ni frena ni decelera. Aquí tenemos un ejemplo de una sentadilla en plano inestable, un ejercicio
más exigente en fases un poquito más avanzadas de la lesión del paciente. Aquí tendríamos otro ejemplo de doble tarea en el cual estamos también metiendo un elemento distractor, ¿no? Como sería tener que dibujar con la pantalla táctil a la vez que tenemos la plataforma inestable. Todos los ejercicios podemos modular su complejidad en base a las características del paciente y hay diferentes niveles de inestabilidad y diferentes áreas que podemos aumentar o disminuir si queremos hacer más fácil o más difícil el ejercicio, ¿vale? En relación con los ejercicios monopodales, podríamos plantear también un ejercicio monopodal en carga parcial. Si, por ejemplo, la lesión del paciente pues, no permite por el momento esa carga total, podríamos plantear, por ejemplo, un 70% de la carga en esa pierna afecta, con la pierna adelantada, y realizar esos ejercicios de doble tarea o esos ejercicios en planos inestables, lo cual nos potenciaría un poquito ese estrés mecánico que muchas veces es necesario, ¿no? En la carga. Aquí estaríamos en un ejercicio en el que hay inestabilidad en el asiento y está trabajando desde la pelvis el paciente. Y nuevamente pues tendríamos un ejercicio de movilización pasiva, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de abordajes, diferentes tipos de protocolos que ya están estructurados, orientados hacia reconstrucción hacia el tratamiento de ligamentoplastia, hacia prótesis, hacia recuperación de esguinces, rotura muscular, en función de qué patología el dispositivo nos va a proponer una serie de protocolos. Y nosotros también podemos crear protocolos a nuestro gusto si buscamos algo más concreto. Creo que a grandes rasgos hemos visto en qué consiste, ¿no? Un OVA, y a partir de ahí, a partir de haber visto que es una herramienta de tratamiento, pues vamos a hablar en concreto de lo que sería el Performance Index, que lo que es, como hemos dicho, es un clúster de diferentes tests de evaluación que nos va a dar una serie de datos acerca de la condición física del paciente. ¿Vale? Bueno, el Performance Test parte pues, de un trabajo multidisciplinar entre médicos rehabilitadores, deportistas y fisioterapeutas, entre otros profesionales que pues, tenían como objetivo el evaluar, el encontrar una visión objetiva del escenario en el que están los pacientes que están previos a volver a reincorporarse a su vida deportiva y el poder encontrar en qué aspectos hay más déficit potencia el priorizar en ese déficit y el poder recuperarse antes de la lesión. Entonces, ese es como el principio a partir del cual se desarrolla este clúster de test, y la realidad es que las nuevas tecnologías nos aportan información objetiva que de otro modo resultaría bastante complicado de objetivar, y además nos lo compara con una normalidad, lo cual nos permite no solo saber si estamos mejorando con respecto a cómo partíamos, sino que nos permite saber cuán lejos estamos de la normalidad, ¿no? Es lo que nos va a decir si hay o no hay un déficit. Para plantear un ejemplo, lo más adecuado al final es, ver un caso de lo que sería un Performance Index, ¿no? Nosotros, después de hacer toda la valoración en este caso, una paciente, le damos al botón de exportar y nos va a exportar este informe en PDF que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Aquí tendríamos datos demográficos relativos a la altura, fecha de nacimiento, etcétera, que es lo que va a parametrizar un poquito esa normalidad, ¿no? Y bueno, es importante saber primero la dominancia para poder compararlo y si ha habido algún tipo de antecedente en lesión. Todos los test que se han llevado a cabo en el Performance Index se condensan en este porcentaje. Nos va a decir
cómo está el sujeto, el participante, tras hacer la evaluación, ¿no? Y nos va a decir de todas las áreas evaluadas que vemos aquí, cuáles tienen carencias y cuáles están bien, ¿no? Aquí podemos ver el trabajo de tronco, el equilibrio bipodal, equilibrio monopodal, fuerza de tobillo, ¿no? Que eso se evalúa con la sandalia que vimos, el rango de movimiento de tobillo, el equilibrio reactivo y monopodal, ¿vale? La plataforma de monopodal pues, nos somete a diferentes perturbaciones y nos mide cuánto tardamos en recuperar otra vez el centro y cuánta compensación llevamos a cabo con el tronco, el ejercicio de sentadilla, ¿vale? Entonces nosotros, a partir de aquí, en este caso, no era como tal una paciente, ya vemos que no tiene una lesión concreta, ¿no? Pero podemos ver que sí que existen cosas que están un poquito por debajo de la normalidad, ¿vale? Que serían las que están en amarillo, naranja o rojo. Y eso ya nos está indicando pues una trayectoria, ¿no? Que tendríamos que seguir. También nos va a decir un porcentaje de simetría, porque todas las evaluaciones de rango de movimiento y de fuerza lo vamos a hacer en un lado y luego en el otro lado, ¿vale? Y nos aportan pues estadísticos de estas características, ¿no? Todo esto al final es información que nosotros, después de esas 2, 3 semanas o semana de tratamiento que hayamos planteado con esas carencias, podemos volver a realizar este clúster de test y tendríamos otro botón que es realizar un informe comparativo. Nosotros veríamos el pre y el post. Veríamos en qué hemos mejorado y en quién hemos mejorado, ¿vale? Aquí vemos que en sentadilla y en el trabajo de tronco pues es lo que más ha costado, ¿vale? Tendríamos que indagar en un informe un poquito más exhaustivo, porque esto lo que hace es condensar todas las pruebas que hemos hecho, pero no nos va a mostrar en concreto qué es lo que ha sucedido en la sentadilla y qué es lo que ha sucedido en el tronco. Para eso pues tendríamos que darle a otro botón que nos aporta un informe detallado de todas las pruebas, ¿vale? Que hemos hecho. Y bueno, en conclusión, ¿qué tendríamos aquí? Nosotros no solo conseguimos una evaluación, sino que conseguimos una propuesta de tratamiento. Esa propuesta de tratamiento gira en torno a lo que ha visto y a en qué magnitud se encuentra afectado, ¿no? Aquí vemos todas las áreas funcionales, ¿vale? Que serían todas las estructuras que podrían considerarse a trabajar para este paciente y desde ahí de dónde sacamos los ejercicios de rehabilitación, ¿no? Que son las macrozonas, son como conjuntos de protocolos de ejercicios en los que se condensan numerosas actividades. Nosotros podemos crear las nuestras personalizadas, pero el dispositivo te va a sugerir unas concretas, una actividad concreta para esa macrozona y un nivel de dificultad, ¿vale? Entonces nosotros como terapeutas, nuestro criterio es pues decidir si estamos o no de acuerdo, que normalmente sí, vamos a estar de acuerdo con la propuesta que nos hace el dispositivo y pues llevar a cabo en ese orden de prioridades o en base a lo que para el paciente o nosotros pues consideremos prioritario, ¿vale? En conclusión, el Performance Index es un clúster que nos va a dar información, nos va a proponer un tratamiento y nos va a permitir medir antes y después qué hemos hecho, qué ha pasado y cómo hemos mejorado, cómo y cuánto. Y nada, a grandes rasgos, pues esto es, ahora ya es un ejercicio un poco de poder extrapolar, ¿no? Yo tengo un esguince de tobillo, pues hay protocolos específicos para ese trabajo, ¿no? En base a todas esas estructuras que puedan encontrarse afectadas que nosotros ya habremos evaluado con este tipo de pruebas, ¿no? Hay protocolos específicos por patología y hay protocolos más genéricos como los que estamos viendo aquí. Y bueno, en definitiva creo que ya hemos visto los pormayores de lo que sería el Performance Index. La duración total es aproximadamente 35 minutos, la evaluación, porque se tiene que hacer en una pierna y luego de la pierna contralateral. Entonces, por eso es un poquito más extensa que otros clústeres de test que se llevan a cabo con el UNOVA, pero al final es algo muy rápido que se hace en el momento y el informe detallado que nos aporta nos da mucha más información de la que nos podría dar pues, un test convencional o otro tipo de pruebas.
Muchas gracias por la atención y si tenéis cualquier duda, pues estoy totalmente dispuesto, estamos dispuestos a contestarla sin ningún problema.